¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Bengoechea y hoy, para no perder la costumbre, tenemos un entrevistado muy, pero muy particular. Tuvo un éxito rotundo con la selección venezolana, su país de nacimiento. Vamos a ver quién es, porque ahí ya dije casi todas las pistas que podía decir. Y ya estamos con él. Desde muy chico siempre quiso ir contra la corriente. Personaje de temperamento y con las metas muy bien marcadas. César Farías, entrenador venezolano, nos acompaña en la entrevista, donde contará su experiencia dirigiendo a elencos de su país, a selecciones sudamericanas y sobre todo lo que fue trabajar en la India. Jugó al fútbol en su país, pero a raíz de que este deporte no era profesional, decidió ingresar a la conducción técnica para intentar cambiar la manera de trabajo en Venezuela. Gestor de grandes campañas con el Deportivo Táchira, equipo con el que llegó por primera vez en su historia a cuartos de final de la Conmebol Libertadores de América en la temporada 2004. Con Venezuela también hizo historia y clasificó por primera vez a una Copa del Mundo a nivel juvenil, y con los mayores fue cuarto en la Copa Conmebol América de Argentina 2011, un hecho histórico hasta la fecha de hoy. Tuvo paso por el fútbol mexicano, hindú, paraguayo, boliviano y ecuatoriano, donde actualmente es DT de la Sociedad Deportiva Aucas. Estuvo presente en las últimas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, dirigiendo a la selección de Bolivia. César Farías es el invitado de la entrevista. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista. Es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. No, al contrario, el placer es mío, poder compartir con usted este grato momento. Hay una particularidad que se da en su carrera como director técnico, que es, calculo que ya se la dijeron todo el mundo y lo noto, que comenzó muy, pero muy joven a dirigir. Es algo inusual generalmente. Por el ímpetu, porque siempre tuve desde niño en la cabeza que jugaba, tenía liderazgo, me gustaba el tener el juego mental de cómo poder ordenar un equipo, de cómo poderlo entrenar, de cómo poderlo desarrollar, de cómo poderlo guiar. Y ya incluso siendo prejuvenil y juvenil entrenaba equipos de niños. Entonces el fútbol en Venezuela era bastante amateur y yo tenía un técnico, don Víctor Pignarelli, que había sido técnico de la selección nacional, y me tocó en el Monagas, y de ahí don Víctor para la época para nosotros era muy adelantado, pero además muy pedagogo, ¿no? Y después de haber pasado por las manos de él, y tuve otro entrenador que estaba en la universidad, Miguel Gamardo, que también eran técnicos con una visión diferente y con una formación diferente para lo que era la época del fútbol venezolano. Entonces era de difícil comprensión. Y eso me obligó a mí, en un momento que doy un salto de Monagas a Marinos de Sucre, decidir, digo, no, mira, ¿sabes qué? No voy a dejar que se sigan perdiendo los talentos en mi estado. Voy a trabajar para poder cambiar esto y me voy a formar para cambiar el fútbol venezolano. Entonces de ahí arrancamos y arrancamos con buen pie, porque tuvimos el Nueva Cádiz, y el Nueva Cádiz lo hicimos campeón nacional invicto sub-20 2 años seguidos. Después fuimos al aspirante, lo ganamos. Después salimos campeones de ascenso, llegamos a primera, terminamos de cuarto impactando, y de ahí ya no paró más mi carrera, ¿no? Para los que no te conocieron mucho como futbolista, ¿cómo fue esa etapa? Corta, pero calculo que con muchas gratificaciones. Mi etapa de futbolista fue corta, sin embargo disfruto del fútbol con los amigos, todavía puedo jugar y distraerme y vivirlo. Claro, cuando uno entra ahí, por más amistoso que sea, florece ese espíritu competitivo. También a veces depende de los lugares donde naces, ¿no? Yo, si hubiese tenido la posibilidad
de nacer en la Venezuela de hoy o en un lugar futbolístico, seguramente hubiese tenido una carrera prolongada, porque no fue por falta de capacidad para jugar, fue por una cuestión de temperamento. El temperamento era más fuerte que yo, me gobernaba, no gobernaba yo mi temperamento, y eso no era bien visto en un fútbol amateur, un fútbol que no habían prácticamente balones, implementos de entrenamiento, que los uniformes de entrenamiento los llevábamos nosotros mismos. No había uniformes, sino era tu ropa personal. Y estamos hablando del fútbol profesional, no del fútbol infantil. Entonces, a partir de ahí, lógico que yo venía de una buena familia y me chocaba, tenía una contracultura en lo que era la disciplina, la organización, la ambición. Eso no era tan bien visto. Claro, entiendo un poco. Y, a ver, calculo que también te habrá generado otros conflictos el hecho de dirigir a personas más jóvenes que vos, a mandar a personas que eran más grandes. Sí, me tocó muchísimas veces. Realmente con los jugadores nunca tuve problema, tuve la suficiente inteligencia de poderlo manejar, el suficiente carácter también para gobernar cuando tenía que hacerlo, pude conducir correctamente. Donde se me presentaba más era con la dirigencia y con los contrarios. O sea, era un personaje antipático, como que este niñito que se cree. Y claro, hay una brecha generacional que mi abuelita siempre me lo decía. Yo empecé a trabajar muy temprano también en otras actividades con mi padre. Okay. Y mi abuela me decía, es que vas a tener que saber balancear eso, porque las brechas generacionales existen y a nadie le gusta que un niño le venga a mandar. Pero esas experiencias fuera del fútbol también me sirvieron de mucho, y los tropezones, los errores también te enseñan, te forjan, te hacen madurar, y hoy poder disfrutar de eso también. Estamos con César Faría, uno de los directores técnicos venezolanos que marcaron una era en su país. Además, ahora está trabajando en Ecuador. Vamos a hablar con él de Táchira, de la selección venezolana y de mucho más. Espérennos. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con César Farías. Como siempre digo, la palabra más importante es la del entrevistado, así que allá vamos. Te voy a llevar, César, al 2004, a Táchira y a la Copa Libertadores, a esa gran campaña que hicieron. ¿Fue lo mejor que te pasó con un club venezolano? En el ámbito internacional sí, lógicamente. Primero Venezuela volvía a la Copa Libertadores porque venía de hacer prelibertadores con los mexicanos. Mayoritariamente quedó afuera. Se da por coincidencia, nosotros armamos un grupo totalmente nuevo, venía Táchira casi de quedar en el descenso, con problemas administrativos, nuevo dueño, y se presentó una circunstancia de ir, me citaron a una reunión, yo no pensaba en ir, pero en el camino tuve que desistir de ir al club donde iba, y se dieron unas coincidencias que me permitieron llegar a San Cristóbal. Y ilusionar primero a los dirigentes, y a partir de ahí nos fuimos a hacer una pretemporada argentina. Fuimos con la visión de decir, bueno, vamos a prepararnos para llegar a una Copa Libertadores, y las copas internacionales se juegan en otro ritmo. Entonces aquí vamos a jugar todos los días partidos, así nos llamen locos. Y vamos a entrenar en la mañana full de pretemporada, y en la tarde vamos a jugar. Entonces todos se reían de nosotros en Argentina, porque además nos ganaban los partidos de pretemporada. Y yo les decía que ya nosotros habíamos hecho eso en Colombia con trujillanos, y lo habíamos hecho con zulianos, y nos había dado mucho rédito. Entonces la intención era aprender a jugar con las piernas cargadas de ácido láctico, aprender a jugar contra la adversidad, aprender a jugar fatigado, cansado, y que cuando nosotros ya después priorizáramos bien para la competencia real,
íbamos a andar en otro ritmo distinto al del fútbol venezolano, y cuando llegáramos a la Copa Internacional íbamos a estar preparados. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Metimos 15 partidos invictos, el torneo tenía 17 partidos, empatamos en puntos, por una reglamentación absurda no se jugó una final, pero clasificamos a la Copa Libertadores, que se jugaba en febrero. Entonces en enero volvimos a hacer lo mismo, pero como San Cristóbal de frontera con Colombia, jugamos con Cúcuta, con Bucaramanga, con Unión Magdalena, con Junior de Barranquilla, y volvimos. Ya los resultados eran otros, ya en Colombia sacamos resultados y eso nos preparó. Ya nos caí el sorteo, y en el sorteo me preguntan que con quién quiero jugar. Yo digo River o Boca, y me cayó River, ¿no? Y nos tocó River, Tolima, Libertad de Paraguay y nosotros, y después clasificamos invictos y nos toca Nacional de Uruguay, pero lógicamente la parte del sur tiene sus coincidencias, ya los jugadores no le era el acento raro. Ya habíamos estado en Argentina, se parece a Uruguay, se parece a Paraguay, para nosotros que no conocíamos tanta la diferencia, y nos habituó. Y ya habíamos también enfrentado a los colombianos, entonces llegamos con un rodaje impresionante, con mucho fútbol, con gente con mucha ambición de crecer, y hicimos una gran Copa Libertadores que después terminamos cayendo con Sao Paulo. ¿Se puede decir que esa gran campaña con Táchira fue lo que lo llevó directo a la selección? ¿Y cómo es el intentar superar lo hecho por Richard Páez? Yo había tenido ese paso por Táchira de 2 Copas Libertadores, fui a Mineros, dirigí una Suramericana, que salimos por el gol de visitante, quedamos invictos en los 4 partidos, pasamos la primera fase y en la segunda quedamos por el gol de visitante. Después lo clasifiqué a Copa Libertadores y me voy a Anzoátegui, y en Anzoátegui estoy 6 meses y lo clasificamos a Copa Libertadores y me voy a la selección. Pero la gran fortuna fue que pudimos hacer un proceso de 9 meses, que fue corto obviamente, pero hicimos 135 días de trabajo. El presidente de la federación creyó mucho en lo que le planteamos y en la posibilidad por primera vez de llegar a un mundial. Pero sí pudimos hacer un cambio generacional que le permitió a Venezuela hacer 6 años de premundial, compitiendo en la mitad de la tabla, Copa América, eliminatoria, estando muy cerca de las clasificaciones, llegando a semifinal, casi a final contra Uruguay, que perdemos en penal, y siendo muy superiores a Paraguay esa noche. Pero ahí se retira también Rafael y lo llevamos a la selección sub-17. Me peleo con todos los federativos, pero logro convencer ya tenía algo de crédito, y logro convencer a Rafael Esquivel y a Botureira para llevar a Rafael a la sub-17. Bueno, ahí lo tutoriamos y Rafael fue creciendo, su personalidad la tenía, su experiencia la tenía, y pudieron clasificar al Mundial sub-17. Eso le permitió a él, después de ir a un par de clubes, y volver a la selección sub-20, ya no estando nosotros, pero aprovechando todo lo que se había armado. Nos armamos un proyecto conjuntamente con Lino Alonso, que decíamos que a los 10 años teníamos que ganar un mundial juvenil, ¿no? Y no se ganó, pero se llegó a la final del mundo. El país que más invierte en el mundo en fútbol, que es Inglaterra. Te voy a traer un poco a Perú. ¿Tuviste alguna propuesta para dirigir aquí? Sí, en Perú me llamó el señor Ronald Baroni por recomendación del Tuca Ferretti, que estaba en Tigres de México, que Miguel Garza era el presidente, y parecía que iban a comprar Sporting Cristal, y una de las sugerencias que hicieron para comprar era que fuese yo el técnico. Y bueno, me llamó el presidente del momento, creo que era el Chino Benavides, y en ese momento era presidente, pero se decantó por otra opción y no se dio. Después han sido sondeos, los otros han sido, esa vez por lo menos me llamaron y hablaron. Ahora, antes de venir acá, también me sondearon un par de representantes por la U, pero no hubo un acercamiento oficial. Y en eso apareció Aucas y bueno,
Me gustó, aunque parezca una locura para muchos, pero el tiempo dirá si fue el paso acertado o no. Enseguida volvemos con César Faría, hombre de fútbol que ahora dirige Ecuador, dirigió la selección venezolana, revolucionó la historia de su país y nos va a hablar de todo lo que se le viene a Perú. Bienvenidos al tercer y último bloque con César Farías. Hablamos de lo que fue su carrera como director técnico, que comenzó muy pero muy joven, de sus éxitos con el Táchira y con la selección venezolana que revolucionó su país, y ahora es momento que nos hable como hombre de fútbol de la selección peruana. César, ¿le sorprendió el repunte de Perú nuevamente y que llegue al repechaje dejando fuera a selecciones como Chile y Colombia? No, no me sorprendió, porque la verdad que sus jugadores alcanzaron una madurez importante, tuvieron continuidad, ya venían con una estabilidad importante desde Macarián y pudieron buscar un técnico que tuviese algunas similitudes, pero tal vez con un mejor manejo hacia la calle pudiera ser, pero que hay que reconocerle a don Sergio que dejó sembrado algo importante y que lo supo potenciar Ricardo Gareca. Después también le sonrió la fortuna de poder clasificar al primer premundial y eso lo supieron capitalizar. Ganaron una experiencia que uno lo veía en las declaraciones de sus jugadores, que le permitieron en los momentos difíciles estar estable y saber que una victoria... O sea, te pongo el ejemplo, le ganaron a Venezuela jugando contra 10 y no parecía el gran partido como otros muy buenos partidos que sí jugaron, y las declaraciones de los jugadores iban bien centradas, ¿no? Sabían el valor de lo que era cada puntico del premundial, claro. Sabían también que habían que saber pasar los momentos difíciles, había aceptación en la gente también, en los jugadores y en su entrenador, y lo manejaron bien. Y creo que hay una frase de su entrenador que dice que se divide en 3 etapas el premundial, ¿no? El inicio, el intermedio y la finalización. Y que ellos supieron ir llevando las 3 etapas a pesar de las dificultades y poder terminar en la zona de clasificación. Esa regularidad que obtuvo Perú tal vez fue la que tenía que tener Venezuela, porque el Venezuela tenía un grupo joven que había quedado y que habíamos quedado en ese premundial por arriba de Perú, claro, que era el que dirigía don Sergio, muy cerca, sí, es verdad, todo, pero que habíamos dejado una siembra que Perú supo aprovechar mejor su siembra que Venezuela. Venezuela no pudo estabilizar una regularidad como la que se tuvo Perú. Perú mantuvo la regularidad y creció un poquito hacia arriba y eso le ha permitido estar en un mundial casi en el otro. Ahora vamos a una parte de la entrevista donde se llama de pared. Es básicamente un ping-pong donde yo le digo una palabra, una frase y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Dirigir en la India fue exótico? Fue de crecimiento en todos los aspectos, cultural, deportivo y hasta religioso. Después los aspectos gastronómicos, los hábitos, pero no se olviden también que era la Superliga India, ¿no? Donde me tocó ir a Simao Sabrosa, a André Biquet de la selección de Camerún, a Camará, a Cédric el francés, entre otros tantos, ¿no? La verdad que una experiencia enriquecedora. Y los rivales, estamos hablando de Anelka, Roberto Carlos, Ritz, todos los equipos tenían unas super figuras. O sea, todos los extranjeros son super figuras y los jugadores del área local. Diego Forlán también estuvo. Diego fue después, sí. Ahí. Correcto. Un director técnico que lo marcó. No tengo muchos,
y muchos amigos. Lo importante es que los técnicos con quien me identifico son amigos. Paisanos tuyos tengo varios, Macarián, Peluso, Miguel Acosta, que en paz descanse, el Gordo Rabel. Son gente que, decía don Víctor Pignarelli, que me marcó en mi carrera, o que hemos intercambiado muchas cosas. Soy muy amigo de Pacho Maturana, de Reinaldo Rueda, por decir algunos de tantos con que uno comparte, ¿no? Y Felipao también, tuve el placer de poder compartir con él cosas, pero después yo me siento auténtico, ¿no? Aprendo de los maestros, de muchísimos, porque la verdad que tuve también muchos maestros yugoslavos, Dusan Draskovic, Ratomir Dukovic, Popovic, Milanovic, Bora Milutinovic, que ahora en el 2018 estuvimos en la Unión Europea de Entrenadores en Belgrado, pero ya nos conocíamos de California, porque él vive en Laguna Niguel y pasa la mitad del año ahí, y siempre tenemos buena relación, pero con don Vicente del Bosque, te puedo decir tantos que he podido compartir, que bueno, sería mezquino no mencionar algunos, pero es una larga lista en la cual uno ha intercambiado, ha aprendido, pero principalmente uno trata de tener su propio criterio, ser auténtico y poder aprovechar al máximo, ¿no?, cada experiencia. Pero coincidencialmente con los uruguayos tengo muy buena onda, sobre todo con los mayores, con los maestros. Y pues, esta semana hablé con Peluso, por ejemplo, y siempre me deja alguna. Me río mucho porque él dirigió acá en el Aucas también. El mejor futbolista venezolano de todos los tiempos es Juan Arango, por eso no tiene ni discusión. Lo respaldan los números, los hechos, su calidad futbolística, donde jugó, la cantidad de partidos que ganó en la selección, la cantidad de veces que vistió la camiseta. Además hay ganas de debatir algo que no tiene sentido, o sea, ponerse romántico y decir que fulano, que mengano, no. Donde llegó Juan y lo que hizo Juan no lo hizo ningún venezolano. ganarle a Brasil por primera vez. La verdad que algo maravilloso, la verdad que sí, porque cualquier promedio, cualquier vaticinio que quisiera era imposible. Se comenzó una era de tumbar los nunca que no se le ganó a Brasil, los nunca que no se le ganó a Argentina, los nunca que no se le ganó a Colombia local, los nunca que no clasificamos a un mundial juvenil, de que pasamos de fase en el mundial juvenil, de llegar a una semifinal. Entonces creo que fue el epicentro de decir, bueno, es posible que los nunca los podamos ir derribando. Un recuerdo familiar. Sí, recuerdos familiares muchísimos. Yo soy un hombre que crecí en familia, que sigo estando en familia, que disfrutamos mucho de eso. Pero sí, me marcó mucho la ausencia de perder a mi hermanita estando niños los dos, que era mi compañerita. Murió de leucemia en el Memorial Hospital de Nueva York y ver toda el sufrimiento que tuvo que tener en sus últimos pasos y el sufrimiento de mis padres, ¿no? Eso me marca todavía, pero eso me hizo muy fuerte también, ¿no? Me hizo muy decidido en lo que yo quería en la vida. Y después Dios me dio y el destino de tener hijas y llenar esos espacios y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo al máximo. Ya estoy a punto también de ser abuelo. Una nueva etapa. Sí, una nueva etapa que mi hija mayor está embarazada, ya tiene la mitad del embarazo y también lo disfrutaré muchísimo. ¿Otra nena? No, felizmente para mí ya he disfrutado bastante las nenas, aunque yo tengo mi hijo varón que trabaja conmigo también, Jesús, y es un varón. Un varón para que pueda después defender a las hembritas también.
Muchísimas gracias, César, por su tiempo, por su amabilidad y nada, por contarnos tantas experiencias de fútbol. No, al contrario, muchísimas gracias a usted y un fuerte abrazo, saludos. Espero que hayan disfrutado tanto esta entrevista como yo hacerla, que hayan aprendido un poco más de fútbol, de tantas experiencias de un hombre de fútbol. Ya nos volveremos a encontrar.